Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Nuestro saludo cordial para el ingeniero Luis Núñez Quesada. Él es un conocedor, máster en innovación y estrategia de transformación digital. Y lo hemos invitado para conversar aquí de algunos temas. ¿Qué tal, ingeniero Núñez? Buen día, gracias por estar aquí en OMC Noticias. Muy buenos días con el público, Orlando, gracias por la invitación y siempre listo a conversar y hablar sobre los temas de tecnología que son muy importantes cada vez. Lo llamé porque un tiempo atrás, alrededor de 5 años aproximadamente, conocí su nombre por la innovación que se estaba notando en la ciudad de Guayaquil con la incorporación tecnológica, cámaras, radares, cámaras para identificar placas, identificar vehículos, identificar personas inclusive, como se viene haciendo últimamente. Y eso hizo que Guayaquil se constituya una de las principales ciudades del país en términos tecnológicos. Y relacioné el tema por lo que el día de ayer se conoció en el mundo como las principales aplicaciones que se tienen en conocimiento para la tecnología actual y redes, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp. Las grandes multinacionales han bloqueado prácticamente la señal de Rusia hacia Europa y el resto del mundo para evitar que la información sesgada, sin duda, de este país llegue respecto de esta guerra. Entonces dije, voy a tratar con el ingeniero Núñez, cómo también la tecnología ahora interviene en los conflictos bélicos. Bueno, está claro que ya vivimos una etapa de la hiperconexión. Ajá. Y ya no solamente de una guerra física, sino ya también una guerra en el ciberespacio, lo que se llaman hoy en día las guerras híbridas. Los conflictos son diferentes, ya no son conflictos simplemente armados donde se libran en puntos específicos, donde tienes un misil que cae en un punto específico, sino que se libra en el espacio que tiene una afectación a nivel global. En este papel, las plataformas, las grandes plataformas como Meta, Google, Twitter y otras están tomando y tienen que tomar acciones en tema de cómo garantizar que la información o estos medios no sean mal utilizados. Muchos sabemos que entre Rusia y Ucrania creo que tienen 70 y 24 millones de usuarios en la red de Facebook, lo que representa casi la mitad de la población. Sí. En estas últimas semanas hemos visto como, por ejemplo, Facebook está bloqueando a los medios estatales como Russia Today y Sputnik, las principales generadoras o medios estatales, que están tratando de cambiar el mensaje de Vladimir Putin, ¿sí? Tratando de llevarlo al ámbito de que lo que él está bien. Entonces, por medio de fake news, por medio de generación de información y todas las cosas. Entonces, Facebook o Meta está siendo muy estricto sobre cómo lo que tiene que generarse y lo que se publica. Ahora, perdón la interrupción aquí, ingeniero Luis Núñez, porque esto también trae consigo el hecho de que si se introduce el tema el tema tecnológico dentro de esta guerra bélica, ¿verdad? Hay que analizar otros aspectos a los que de alguna forma el presidente ruso ha dado ideas sobre el tema. De ellos también crear su propia tecnología. China también, con el conflicto que tuvo, al menos un impasse verbal con el anterior presidente de Estados Unidos y el actual presidente de China, que por las plataformas, ¿verdad? Face, Twitter y otras, se dieron cuenta que la tecnología estaba de un lado del mundo, que es Estados Unidos, y quien maneja prácticamente todo este tipo de redes. Es decir, hay una situación mucho más allá del tema mismo de quién las maneja, sino que quieren también dividir y que eso no esté de un solo lado. Sí, obviamente, si nosotros encontramos en las grandes plataformas que hoy en día tenemos, sobre todo de redes sociales, que son Meta, Facebook, Instagram, Twitter, la otra red que es TikTok, por ejemplo, ya es una plataforma china. Ya. Si tú te das cuenta, Facebook e Instagram están tomando medidas para tratar de evitar la propagación de información falsa. Sí, están siendo muy severos, incluso que Rusia está tratando de bloquear el acceso a Facebook en Rusia para Rusia.
Twitter también está filtrando mucho el contenido ya de lo que se publica, tanto para usuarios rusos como para toda Europa y todos los temas. Pero TikTok no está tomando ninguna acción. Hay una presión y hoy en día se ha vertido todos estos fake news y toda esta información ha ido hasta hacia esa plataforma. Porque China está tomando un papel, no me meto. ¿Sí? O sea, eso es lo que busca China y eso es lo que busca Rusia, en tener sus propias también plataformas a nivel mundial. Ahora, el conflicto bélico que inicia Rusia en la invasión esta a Ucrania, para muchos también tiene su origen en las redes, porque se denunció en sus inicios que un falso ataque, un falso atentado contra alguna localidad muy cercana a la línea ideológica de Rusia fue la que originó esta situación. ¿En qué medida también las redes hoy en día se pueden prestar para estas fake news, creo que le llaman, o falsas informaciones, que pueden dar cabida justamente a conflictos como el que estamos viviendo, o si no, a situaciones políticas internas que puedan vivir las naciones? Está claro que las redes sociales tienen pueden dirigir un comportamiento de la población, y sobre todo en la parte de política. Claro. Hoy día ponen y quitan presidentes. Sí. Se lo vio en Estados Unidos, se lo vio en Está Europa. La elección claro. de Obama tuvo una influencia De justamente Trump mismo, de Trump. o sea, y no solamente de ahí, sino desde el alcalde de tu ciudad. Hoy en día pone un nuevo alcalde, presidente de un equipo, no de todo. O sea, la influencia que hay en las redes sociales, la información el social. dentro de aquí mismo de Ecuador con los zapatitos rojos. Con los zapatitos rojos y todas las cosas. Ajá. Entonces, es otra manera, son otra manera de comunicar. O sea, las redes sociales, y una parte muy importante ahí son los fake news, ¿sí? Y también esta generación de los microinfluencers que se empiezan a generar, ¿sí? Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia de Rusia? Incluso utilizan inteligencia artificial, utilizan bots para crear cuentas falsas con un solo mensaje. Son una especie de troll, pero que empiezan a generar microinfluencia. Ya. Con mucha inteligencia artificial, con machine learning, para ir generando de acuerdo a los comportamientos de los usuarios, de la comunidad. Estos bots son los que ya tienen conceptos previamente establecidos para responder, por ejemplo, sí, a ellos aprenden, temas. son máquinas que aprenden, ya. Están aprendiendo a comunicarse, y cada comunidad tiene su propio lenguaje. Ajá. Entonces aprenden el lenguaje de cada comunidad. Entonces por eso es lo que son muy eficaces. Y eso es justamente lo que está haciendo Facebook y algunas plataformas en tratar de bloquear estos bots. Entonces, de que no empiezan a crecer. Recién suspendieron como 40 cuentas que estaban empezando en este proceso de semilla. Y entonces ya obviamente tiene que trabajar Facebook también en la identificación temprana para no generar este efecto masivo. Es interesante esto de la tecnología, porque cuando usted me habla de cómo van identificando estas cuentas, ¿verdad? Y que las determinan que están sesgadas, sin duda, la tecnología tiene que ser sumamente alta para justamente identificar las mismas. Mira, cuando hablamos de la guerra híbrida, a mí el tema de las guerras siempre me ha encantado. Estudié en un colegio militar y tuve algo de preparación, y siempre me ha parecido la guerra en la estrategia, me ha parecido algo muy interesante. Pero hoy en día las guerras son distintas, son guerras híbridas, ¿ya? Y esto normalmente se dio a partir de los 2000. Tú ya en el 2008, 2014, en el problema este de Georgia y Crimea, ya viste un efecto de guerra híbrida, en donde los países, ¿sí?, empiezan a generar ciberataques. Ya. ¿Para generar qué? Inestabilidad en los servicios, o sea, aparte de inseguridad en la sociedad, generas inestabilidad en el país. En 2014, 2015, 2016, si no me equivoco, hubo unos ataques que se dice que fueron de Rusia hacia la infraestructura eléctrica del Reino Unido, ¿sí? Entonces, esos ataques que se empiezan a generar, antes de que ya declare Vladimir Putin el conflicto armado, un día antes, hubo un ataque al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, al Parlamento. A nivel de cybers. A ciberataques. Yeah. Los mayores
hackers o las mayores tecnologías de ciberataque son los rusos. Claro. Entonces empezar. Son los Entonces, que se fueron acusados eso empieza a generar dos efectos. ¿Ya? La falsa información, ¿sí? A tratar de generar una falsa información y a desestabilizar servicios. La banca, los servicios. Entonces la población se siente indefensa, que está desprotegida. Eso implica aquí algunas cosas, entre ellas el aspecto inclusive psicológico y sociológico por el hecho de estar pendientes ahora de un aparatito. Sí. A mí se me dañó el fin de semana este aparato y la verdad es que aquí tengo mucha información, sobre todo contactos para hacer las entrevistas, y lo cierto es que me sentí inseguro, porque ¿de dónde saco más información? Ya casi el cerebro humano no está adaptado para, como nos enseñaron en la escuela, cuando me eduqué, en escuela y colegio, a memorizar, por ejemplo, los números telefónicos. Yo me acuerdo todavía el número telefónico de la casa de mis padres de la década del 70. ¿Verdad? Hoy no me recuerdo más que el teléfono de mi señora, y eso porque me lo hizo aprender, ¿verdad? Entonces, uno depende tanto de esto, Mira, que la verdad es que si nos falta, y ya creo que ocurrió alguna ocasión, se cayó la plataforma de Facebook o de WhatsApp, y la gente casi se muere porque no sabía qué hacer y estaba nerviosa cogiendo el aparato y que nadie le escribía, no sabía qué hacer. Sí. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si se cae la plataforma del IES? ¿A cuántos afecta? Chúzole, no diga eso. Sí. Ya pasó con el banco, ya pasó con algunos bancos de acá en nuestro país. El banco del Pichincha. O sea, un día que no opere, o sea, ¿cuánta afectación? Entonces es lo que yo te digo. No es lo mismo que misiles dirigidos, que son puntos específicos, zonas geográficas, a un ciberespacio donde todos estamos conectados. Sí. El efecto, la inestabilidad, la inseguridad se contramultiplica en ese sentido. La sociedad se siente desprotegida. Claro. Sí. Entonces, hoy en día que hablamos mucho de seguridad, y una de las cosas que nosotros en lo que es la tema de transformación digital que estamos haciéndose a las empresas, es que empiecen a tomar conciencia de la importancia de la ciberseguridad. Porque eso te causa a tu cliente, a tu accionista, a tu propio empleado. El efecto que puedes generar es muy fuerte, de marca, reputación. No se diga de la seguridad del Estado. Entonces, con países que han desarrollado mucha tecnología, como son Rusia, como son China, ¿sí? Versus países que, como Ecuador, poco o nada hacemos. Uh-huh. Y entonces ya nosotros no vamos a esperar un conflicto de que nos lleguen misiles, sino que nos lleguen ciberataques. Lo cual desestabiliza psicológicamente a toda una población, es lo que me quiere decir. Exacto. Y eso ya ha ocurrido. Sí, o sea, yo creo que a nivel de país creo que todavía no tenemos por ahí algunos intentos muy puntuales. Sí. Pero Estados Unidos ya le ocurrió. A Estados Unidos ya le ocurrió, a Reino Unido ya le ocurrió. Y justamente Trump acusaba a los soviéticos de que había tenido un ataque de ellos. Claro. Ahora, el gran problema es que en el proceso eleccionario. Ajá. Ahora, el gran problema es demostrarlo. Es muy complejo demostrarlo. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Ahora, hay expertos que se dedican justamente a este tipo de cosas, esos famosos hackers, como lo fue Es que ya, a ver, vamos. Julian Assange. Hay varios niveles, ¿no? Hay las guerras que son de países a países, sí, de región a región, Uh-huh. sí, en donde se dice que los centros de inteligencia de Rusia y otros países tienen fondos y trabajan acá. Incluso acá hubo un intento de hacer eso, ¿no? Si usted recuerda en el gobierno de alguien Rafael que Correa, conocemos, sí. el prófugo. Sí. Son países, o sea, son estructuras nacionales que tienen fondos, que trabajan para eso. Pero también hay el otro lado, la delincuencia. Sí. Con mucha tecnología, que tienen inversiones, porque lo que hacen es atacan a primeros gubernamentales, después sector financiero, pero también van a llegar a las empresas y le dicen, ¿sabes qué? Me tomo tus datos y tú me tienes que pagar, y cada día que no pagas se empiezan a crecer el soborno, la extorsión. O sea, pasa de pedirte $10,000 al otro día $100,000, a $1,000,000. Eso es una especie de secuestro, ¿no? Sí, secuestros en este caso informáticos.
Ajá. Ahora, lo que sí ha ocurrido y con algunos es que a clientes de la banca comunes y corrientes le vacían las cuentas. CENEL, ¿cuántos días no pudo cobrar? ¿O no pudo dar servicio? La ANT, La NT. que y ahí salieron como resultado 36.000 licencias que fraudulentamente habían sido entregadas. La verdad es que hay que entonces procurar tener la seguridad informática. Exacto. Es una parte muy esencial porque ya las guerras no se van a dar en la tierra. Las guerras van a estar en el ciberespacio. Y los negocios están en los cibernegocios. ¿Y hay manera de justamente de levantar barreras para ese tipo de ataques? Por supuesto. Cada vez son más complejos. Cada vez ya no simplemente es tener un tema de poner un antivirus o alguna herramienta, sino es de toda una cultura de la protección hacia estas medidas, ¿no? Y no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel ya personal. Desde el personal, exacto. Claro. Sí. Porque vienen y hackean. Yo he tenido algunos casos de distinguidos personas que han tenido que solicitar ayudas para rescatar algunas fotos y datos. Que son comprometedores. Que son comprometedores, sí. Usted se está dedicando, Luis Núñez, a ese tema, a crear y levantar seguridades informáticas. No, básicamente yo lo que me dedico es a la transformación digital de los negocios. Ya. Y muy orientado al segmento de pymes, porque siento que acá se está generando una brecha muy fuerte, ¿sí?, entre las empresas que ya iniciaron un proceso de transformación hacia lo digital y las que no hicieron, y las que no hicieron directamente van a ir a muy poco tiempo de vida en estos negocios. Entonces hay que acelerar. Y dentro de toda esta transformación digital, una parte muy importante es la ciberseguridad. Qué bien. Ahora, le quería preguntar, y por eso fue lo que conocí a usted, de cómo la tecnología también nos está ayudando, por ejemplo, para la transportación pública. Y ahí recuerdo que había Movit, sí, y también el otro para la distancia y el tiempo que nos tomaba trasladar de un sitio a otro. No recuerdo el término. Mire, nosotros implementamos lo que se llamaba la Smart Mobility, que era parte de la transformación digital en Smart Mobility. Sí, en la empresa pública. Tuvimos la suerte de poder cerrar convenios con grandes plataformas como Google Waze, como Google propiamente dicho, Waze. Y Movit, Movit. sí, que son plataformas a nivel mundial. Movit tiene más de 900 millones de usuarios a nivel mundial en 300 ciudades. No hablemos de Waze ni no hablemos de ahí. Nosotros logramos en Guayaquil a tener un sistema conectado para todos los buses con GPS en tiempo real, y tener más de 150.000 usuarios usando su aplicación para moverse de un punto a otro. ¿Eso qué hacía? Empoderaba a la ciudadanía. Claro. Sí. Entonces, ¿cuánto nos podemos aprender? ¿Cuánto no usábamos el transporte público porque simplemente no sabíamos cómo son los recorridos? Y nos daba recelo. Y el tiempo recorrido. Y no sabíamos del tiempo recorrido. ¿Y en qué tiempo pasaba por tal paradero? Con la aplicación Movit sabíamos a qué tiempo, a dónde dirigirnos, qué opciones teníamos, desde coger un bus, ir en bicicleta, caminar, cuánto tiempo nos íbamos a demorar, y en tiempo real. Entonces hicimos fue uno de los pocos proyectos muy exitosos de la región. O sea, nosotros llegamos a tener en un año 150.000 usuarios, cosa que ni Bogotá lo había podido llegar en como 4 años. Ya. Sí. Con Google Waze pasamos de tener 5.000 usuarios a 70.000 usuarios concurrentes. Waze es el que determinaba los recorridos y el tiempo recorrido. Sí, para el usuario particular o el del carro. Ah, sí. Para el vehículo particular. Claro, porque ¿qué pasa? Normalmente el usuario se aprende su recorrido habitual. Y no necesariamente el más efectivo, porque va a depender del tiempo, la hora, las circunstancias. Entonces Waze, primero que aprendía de todos, ¿sí?, y te daba alternativas. ¿Sí? Y entre más lo usas, por esta calle, y entre más usuarios tenías, más efectivo era. Ya. Entonces, aparte que nosotros con Waze, para la institución, pues en ese tiempo ATM, era como tener los ciudadanos que usaban Waze se convertían en nuestros sensores humanos, porque ellos nos entregaban su información, los tiempos de recorrido. Entonces teníamos las 25.000 cuadras de Guayaquil, nosotros sabíamos exactamente cómo se movilizaba. Por ejemplo, uno de los temas de hoy día, volviendo al tema de Ucrania, Google Maps desconectó la información de Google por la guerra. Claro.
Sí, para no identificar dónde está cargada la población. Ya, Sí, claro. por seguridad. Por seguridad, sí, es para evitar un ataque Exacto, del o sea, son presidente cosas de que, Rusia, o sea, sí. estamos tan conectados, ya tenemos tanta información, que cosas que tú no pueden generar problemas. Qué interesante cómo la tecnología ha avanzado. Lo que no avanzamos es justamente en el desarrollo espiritual y ahí estamos bastante quedados y por eso esta situación que lamentamos hoy en el mundo, la guerra. Ojalá que pronto tengamos la paz. Ingeniero Luis Núñez Quesada, ingeniero en innovación y estrategia de transformación digital, gracias por estar aquí y hablarnos esto de la tecnología que es tan importante hoy en día, pero debemos saber utilizarla para bien y no solamente para la distracción, que también es bueno, pero más saber utilizar estas herramientas de la tecnología para facilitarnos la vida. Gracias por la invitación y siempre muy abierto a tratar estos temas que son interesantes para creo que hoy día la mayoría de personas. Me voy a comprometer con usted y públicamente para invitarlo a otra ocasión para más bien aterrizar al tema de las pymes, cómo introducir el tema tecnológico para el futuro. Sí. Gracias, ingeniero, Gracias, por estar Orlando, aquí. gracias a todos por escucharnos.